Y él fue el primero que me hizo estudios y que me dijo, pues sí, tienes un diagnóstico de lupus. Entonces yo tuve que terminar, para hacerles corta la historia, en un hospital psiquiátrico internada. No es cierto. Ya cuando logro salir del hospital, el doctor se sorprende y me dice, ¿por qué le dieron esa cantidad de cortisona? No era necesario. Y me dice el doctor, Luzma, ¿tú sabes el índice de mortandad de una tromboembolia pulmonar? Y yo no sé. Me dijo, el 99% de las personas que les da no la cuentan. Y ahí, o sea, entrando al hospital, ¡pum! Yo literal aviento la chancla, me dio un paro respiratorio. Una de las preguntas que yo tengo aquí es, ¿qué es lo que más necesita una persona con diagnóstico de lupus? Entonces, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, conectarse con Dios. Conectarse con Dios. A ver. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Hoy seguimos con un episodio súper especial. Vamos a hablar de batallas silenciosas y cómo aún en medio del dolor Dios sigue restaurando. Tenemos una súper invitada de lujo que es Luzma Huitrón. Bienvenida, Luzma. Muchas gracias, Meli. Luzma ha vivido con un diagnóstico de lupus. Así es. ¿Es correcto? Luzma, cuéntanos cómo comenzó todo y en qué momento te diagnostican lupus. Ay, claro que sí. Pues muchas gracias a ti por la invitación, Meli. Y todo empezó cuando yo tenía 21 años. Nació mi primera niña, mi primera bendición. A la hora de que nació, para empezar, tenía yo 8 meses de embarazo, que no lo sé contar en semanas, pero en ese momento me dio preeclampsia y tuvo que ser un parto de emergencia. Y a la hora después de que me dio preeclampsia, gracias a Dios, nació bien Ana Sofía. Yo estuve bien, pero no lograban estabilizarme. Okay. Entonces, estando internada en el hospital en terapia intensiva, mi nena ya estaba con mis papás y en ese momento me da una tromboembolia pulmonar. Okay. Entonces, gracias a Dios. O sea, ¿qué es para las personas que no estamos familiarizadas con la medicina? Una tromboembolia es como un infarto, un coágulo que se va al pulmón y dejas de respirar. Ok, wow, peligrosísimo. Peligrosísimo. Gracias a Dios yo estaba hospitalizada todavía. Digo gracias a Dios porque si no hubiera estado ahí, yo creo que no la cuento, ¿no? Ajá. Y ya pues me atendieron para todos fue pues bien difícil ese momento. 21 años, bien 21 jovencita. años. Y estaba yo en terapia intensiva. O sea, todavía me acuerdo cuando me llevaron a la terapia y cuando le hablé a César como pude, porque César acababa de estar conmigo y regresó. Y me acuerdo que estaba yo ahí en terapia y en ese momento, sí te puedo decir que en ese momento sí sentí, me voy a morir. O sea, pero como que me voy a morir, pero decían, no, o sea, ¿cómo acaban de hacer mi bebé? Tengo 21 años, estoy bien chica, pero fue la única vez que yo he sentido esa sensación. Y le dije a César, háblale a mis papás. Sí fue bien fuerte, pero gracias a Dios, o sea, es un milagro y gracias a Dios salí adelante y ya después con 1000 cuidados salí. En ese tiempo ningún doctor... ¿No te diagnosticaron? No me diagnosticaron, ningún doctor, ¿no? Ya después pasaron varios episodios que no voy a entrar en detalle. Estábamos entre que sí, pues después de todo lo que había pasado, pues cómo vamos a tener otro hijo. Sí, estábamos viendo cómo nos vamos a cuidar, no sé qué. Y en el ir y venir salgo embarazada. No. Otra vez salgo embarazada de mi segundo hijo. Gracias a Dios. De verdad que hoy digo, Dios conocía desde siempre los sueños y los anhelos de mi corazón, porque si algo he sido toda mi vida, he sido súper niñera, amo los niños y pues yo no me hacía con una sola hija, digo, una bendición inmensa, pero sí quería que ella tuviera una hermanita, un hermanito. Y total, en ese proceso, cuando voy con un ginecólogo a que me atienda, pues porque por todos los antecedentes estábamos preocupados, ese doctor me dijo, a ver, barajéamela más despacio, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que te dio preeclampsia? ¿Y cómo que después te dio una tromboembolia? ¿Y cómo le dio miedo? Te voy a atender. O sea, quiero saber qué. Me dijo, ¿sabes qué? Durante el embarazo muchas veces se desencadenan enfermedades. Y él fue el primero que me hizo estudios y que me dijo, pues sí, tienes un diagnóstico de lupus. Ok. Yo tenía... ya embarazada. Ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Yo tenía en ese entonces 23 años. 22, se me hace antes de que nací. 22 años. Y porque se llevan 1 año 9 meses mis hijos, ¿no?
Entonces, pues sí me preocupé, obviamente sí me agüité en el momento que me dijeron eso. Más por lo que uno escucha del lupus, ¿no? Por ejemplo, a ver, para las personas que no sabemos muy bien, ¿qué es el lupus? El lupus. Mira, yo te lo puedo resumir, digo, tampoco soy doctor y no lo puedo explicar así tal cual, pero es una situación que pasa en el sistema inmunológico, en el cuerpo. O sea, como lo pudiéramos decir muy sencillo para entender que el sistema inmunológico no responde igual que los otros cuerpos. Cuando entra algún virus, alguna bacteria, en ese caso cuando es un embarazo, el cuerpo lo detecta como algo algo extraño, como si lo estuviera atacando, entonces el cuerpo se vuelve loquito, el sistema se vuelve loquito y ataca al propio cuerpo. Okay. Y también sé que es una inflamación celular generalizada lo que sucede. Sí, porque el sistema inmunológico se supone que te defiende, ¿no? Exactamente, y en este caso te ataca. Okay. Por eso es autoinmune, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, porque de verdad ahorita me volteo y digo, Dios tuvo cuidado de mí desde siempre, en cada momento, porque ese doctor fue el único doctor que realmente se puso a investigar, y gracias a eso, él me cuidó. También, obviamente, era un riesgo para él. Exactamente. O sea, a la hora que esté dando luz conmigo, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Entonces, el embarazo de mi segundo hijo fue cuidado diferente, porque pues ya había un antecedente. Y un diagnóstico. Y un diagnóstico. Gracias a él habló, me acuerdo súper bien ese día que en una de las consultas habló con César y conmigo y nos dijo, a ver, en su caso este es el pilón, ¿eh? O sea, es muy riesgoso que se embarace con todos sus antecedentes, no sé qué. Ajá. Entonces, pues sí, le dimos mil gracias a Dios. El embarazo llegó a término. Mi hijo nació bien, bendito sea Dios. ¿No yo me sentía, o sea, me decían, ¿cómo te pudiste haber atrevido después de lo que viviste? Yo me sentía en paz, yo me sentía feliz, yo sentía realizada con el hecho de que Dios me estaba dando la oportunidad de ser mamá otra vez. Oye, ¿y no tuviste complicaciones en ese? En ese embarazo no, porque estuve cuidada y medicada. Okay. Pero después de eso, en ese tiempo. Paréntesis, ¿una persona con un diagnóstico de lupus se puede embarazar cuidada y medicada? Sí, pero totalmente. No te lo recomiendan. Es que cada caso es diferente, ¿no? Y sí tiene que ser bajo supervisión médica. Hay muchas personas que pierden a veces bebés y resulta que tienen un padecimiento que se llama síndrome antifosfolípido, que es que tu cuerpo coagula de más y pierden los bebés. O sea, eso también sucede. De hecho, yo también tengo eso. O sea, por eso tengo el lupus, el diagnóstico de lupus, y tengo el diagnóstico del síndrome. Pero todavía no me lo habían diagnosticado en ese entonces. Una de las cosas que yo sí volteo y veo es que digo, yo creo que parte es de la negación, porque yo tenía 22 años, estaba empezando mi vida en mi matrimonio muy feliz con mis hijos. Acababa de terminar de desarrollar el cerebro, porque dicen que a los 21 se termina de desarrollar el cerebro. Y asimila un diagnóstico así. Ahorita veo y digo, o sea, yo nunca me puse a ver a qué especialista me va a tratar, o sea, tengo un padecimiento, no, sino simplemente, pues ya tuve a mis 2 hijos. En ese entonces también creo que pues esto estamos hablando que empezó hace 28 años, o sea, hace mucho tiempo no había tanto conocimiento tal vez de lupus como lo hay hoy. Ajá. Y sí, en mi caso, para mí es lupus, la gente se muere. Exactamente, y sí, pues sí es una enfermedad muy delicada, ¿no? Pero el doctor, en ese entonces, mi ginecólogo, que la verdad le agradezco mil, pero él me dijo, tú no te preocupes, tu lupus si tú no te embarazas no vas a correr riesgo. Y dije, bueno, perfecto, ya decidimos que este va a ser el último. Tenemos 2. Entonces yo ya no creas que me puse a investigar más. Eso es lo que ahora yo digo, pues fue irresponsable de mi parte, la verdad. Pero pues en ese entonces yo creí lo que me dijo el doctor y ya no hice más. Pues pasan 5 años, más o menos, y me da una crisis por algo bien simple, un problema estomacal, tomo un antibiótico y me pongo mal. O sea, mal, de que me enronché toda. No tenía fuerzas para nada. Mi niña lavaba los platos porque ya no podía pararme de la cama. Era un dolor muscular impresionante. Muy mal me puse. Entonces ya, pues bien preocupados, me lleva César con mi ginecólogo, pues era el doctor que me había... Sí. Y pues cuando el ginecólogo me ve, se asusta y te necesita ver un especialista. Entonces me manda con un especialista, pero ese era un internista.
Y ahora yo les digo a las personas que tengan diagnóstico, vayan con reumatólogo. O sea, reumatólogo. la persona, la especialidad adecuada es reumatología, ¿no? Entonces me llevan con el internista y el internista me empieza a dar cortisona, ¿ok? Pero porque es uno de los tratamientos adecuados para el lupus, pero me da en dosis muy altas y él se va de viaje. Cuando yo estaba en el tratamiento y me deja con su suplente. Pues en mí hizo un efecto secundario la cortisona que inflamó mi cerebro. Entonces fue esa prueba. Si sentáramos a César ahorita que nos platicara, ha sido una de las más fuertes que hemos vivido porque a mí, yo no dormía y me vino una crisis, un problema psicótico por el efecto de la cortisona. Entonces yo tuve que terminar, para hacerles corta la historia, en un hospital psiquiátrico internada. Es cierto. Con mis hijitos súper chiquitos. Fue muy, muy, muy fuerte para mí. Y para César fue así también. Y para mis papás y para toda la familia. Te puse como loquita, pues. Sí, muy mal me puse. O sea, quería arreglar el mundo, pues no dormía. O sea, inflamó mi cerebro. Ahora, ya luego supimos que eso fue lo que sucedió. Pasó. Obviamente, pues mis papás bien preocupados, mis hermanas, toda mi familia, mi suegra, mis cuñados, todo el mundo orando por mí, preocupados de que no sabíamos qué iba a pasar. Y César angustiado, pues se va a quedar así o se le va a pasar. No, bien fuerte. Sí. Y pues yo también, entre que estaba en la crisis y entre que medio captaba que no estaba bien las cosas, y pues el proceso en el hospital psiquiátrico fue muy, muy fuerte. Pero ahí te puedo platicar que yo, gracias a Dios, desde niña conozco a Dios y siempre he tenido una relación con Él, pero lo que yo viví en ese tiempo de estar sola, así que sin ninguna distracción. Y en un manicomio. Y en un hospital psiquiátrico, que la verdad me atendieron súper bien y todo, pero pues sí fue muy fuerte. Dios tocó mi corazón y empezó a mover cosas en mí que ahora yo te digo, no lo veo como, obviamente fue un proceso fuerte, pero también le doy muchas gracias a Dios porque en ningún momento yo he dicho mugre lupus. O sea, o estoy en mugres doctores, o mugre esto, como muchas personas pudieran sentir, porque yo ahora lo entiendo, Meli, como Dios es tan hermoso que usa que todos los planes, que todas las cosas que nos suceden es para nuestro bien, aún las malas. Y yo puedo voltear y ver cómo él aprovechó. Obviamente él no me mandó eso, pero para nada. Pero él aprovechó ese momento para entrar en lo más profundo de mi corazón y empezar a revelar su palabra, empezar a tocar mi corazón en lo más profundo. Momentos que es bien difícil poderlo describir, pero que son únicos y que se lo agradezco con todo el alma y todo el corazón. Y el amor, la fe, el apoyo que yo sentí de toda mi familia entera, porque mi familia entera me refiero a los Huitrón y a los Icaza. O sea, son mi familia gigante, que aparte Dios me ha bendecido con una familia gigante. Mis primos, todo el mundo orando, todo el mundo preocupado, apoyando. En ese momento, César y mi mamá, súper angustiados de que yo estuviera en esa situación, se ponen a buscar al mejor especialista en lupus. Que eso es lo que debía haber hecho, por eso te decía, desde el principio. Encontraron a un doctor que es una eminencia médica mundial aquí en Tijuana y él dijo, a ver, primero hay que hacer diagnóstico. A mí no, o sea, necesito saber. Entonces él me hizo el diagnóstico como un verdadero especialista. Debe hacerlo. Y ya fue cuando salió. No, un ginecólogo, pues. Sí, que le agradezco y que Dios lo usó en ese momento, pero que se necesitaba un diagnóstico. Fue cuando me descubrieron que también tenía el síndrome antifosfolípido, que coagula la sangre de más y por eso vino la tromboembolia, ¿no? Pulmonar. Total, ya cuando logro salir del hospital, el doctor se sorprende y me dice, ¿por qué le dieron esa cantidad de cortisona? No era necesario tanto. Bueno, que por un momento fue un alivio, ¿no? Que era una inflamación. Sí, era una inflamación, gracias a Dios, con medicamento, con todo, se fue controlando. Gracias a Dios volví a estabilizarme, volví bien. Pero pues sí fue una prueba muy fuerte y de ahí empecé yo, ya con diagnóstico, a tratarme con un especialista.
Ok. ¿Y cómo ha sido ese? Digo, obviamente entiendo que fue el proceso que Dios usó para que te reconectaras de una manera más profunda con Él. Totalmente. Entonces empiezas un proceso con diagnóstico, pero agarrada de la mano de Dios. Así es. Ok. En ese tiempo, el doctor le dice a mi esposo, pues César, bien preocupado de cómo me podían ayudar para, pues, o sea, estar bien de salud después de todo esto. Y nos dice, pues yo te recomiendo mucho que haga yoga y que haga así cosas que la relajen, no sé qué. Ok. Y en eso César le platica a mi suegra y mi suegra dice, yoga y conmigo. porque sabemos que a veces en el yoga hay como otros pensamientos y otras ideologías. Si lo tomas como una ideología, como un camino espiritual, ¿no? Exactamente. Y mi suegra toda su vida ha practicado yoga, pero pues mi suegra conoce de Dios de siempre y bien linda. O sea, eso se lo agradezco de verdad. Se lo digo cada vez que puedo a mi suegra porque me invitó a su casa. O sea, iba yo todas las mañanas a su casa, hacíamos ejercicio, me hacía juguitos y platicábamos. Wow. Y fue un momento único y especial donde yo empecé con muchas dudas de la palabra y como que Dios empezaba a revelar y me decía, es que ve lo que dice aquí, ve lo que dice. Yo en ese tiempo era católica y a la hora que empiezo a conocer la palabra, pues empiezo a conocer a Dios, que todo empezó, o sea, si nos volvemos atrás, empezó desde el principio, que Dios dijo, aquí tengo unos planes y propósitos para ti, quiero revelarte lo que soy, ¿no? Entonces, o sea, tu conversión hacia una relación más íntima fue en el proceso. En el proceso. Ok. Fue en esa parte del proceso, porque sí, o sea, han venido más crisis después de esa, o sea, no fue la última, ¿no? Ok. O sea, y de verdad que ahorita puedo voltear y ver y decir, Dios, es que eres tan fiel, o sea, digo, es un milagro cuando fui con otro doctor dentro de todo el proceso y el doctor le platiqué mi historia, me dijo, a ver, espérame tantito, ¿cómo que tromboembolia pulmonar? Y yo, no, pues sí, yo lo decía así como decirte, me dio catarro o me dio laringitis, así. Y me dice el doctor, Luzma, ¿tú sabes el índice de mortandad de una tromboembolia pulmonar? Y yo, no sé. Me dijo, el 99% de las personas que les da no la cuentan. ¿Quieres arrancar tu podcast y no sabes por dónde empezar? Rise es el lugar que estás buscando. Aquí te ayudamos a grabar, editar y subirlo a todas las plataformas digitales. Sets profesionales, equipo de alta calidad, producción completa y un ambiente diseñado para que solo te concentres en crear. Agenda un tour por las instalaciones y haz que tus ideas se escuchen. Rise, la casa de los podcasts en Tijuana. Wow. Cuando me dijo eso, Meli, yo dije, ¿es en serio, Señor? O sea, solamente puedo voltear y darle gracias a Dios y decirle, aquí estoy, soy tu instrumento porque quiero que hagas lo que tú quieres hacer con mi vida. Y de verdad, estoy muy agradecida porque estoy bien. O sea, después, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, de los diagnósticos, me tiene viva, me tiene con energía, con fuerzas, trabajo, atiendo mi casa, atiendo mis hijos. Me ha dado el privilegio de ver a mis hijos crecer. Ok, regresándonos un poquito. Entonces, empiezas con tu suegra, empiezas a conocer, o sea, la palabra. La palabra. Empiezas a caminar con un tratamiento correcto, con un especialista correcto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que tengas otra crisis? Ok, perfecto, sí. Y en ese proceso fue increíble conocer su palabra, ¿no? Y ya empecé a asistir a una iglesia cristiana porque aparte, pues, nos habíamos casado, César era cristiano, yo católica, yo iba a la iglesia católica, él a la cristiana, y pues él me encantaba porque me decía, pues Dios sabe, y llegó el momento en que nos unimos en esa parte y que fue muy hermoso, ¿no? Para ir juntos a la iglesia con nuestros hijos y demás, eso fue muy hermoso y le agradezco mil a Dios. Después de eso pasa tiempo y me da primero, una recomendación que les quiero hacer es que cuando tienes algún padecimiento, las personas con la mejor intención te empiezan a decir, toma el té de no sé qué, toma chía no sé cómo, toma esto y te vas a curar. Ok, les digo no lo hagan. Okay. Porque
en una de esas pruebas de cosas naturales me dio otra crisis que gracias a Dios se ver, pudo controlar. Pero dinos qué te recomendaron. Me recomendaron tomar chía. Pero chía era, o sea, era como un tratamiento que naturista, haz de cuenta, que era mucha chía. O sea, era chía en la mañana, chía en la tarde, chía en la noche, chía, entonces, cuando fui yo bien mal con mi doctor me súper regañó y me dijo, a ver, ¿en qué momento vas a entender? O sea, eso a lo mejor le puede servir a una persona normal, pero tú tienes un problema en tu sistema inmunológico, entonces tú no puedes estar probando. Tú nada más sigue mis indicaciones y vas a estar bien. O sea, esa vez sí me regañó y entendí, ok, ya no voy a hacer nada. Bueno, después de ahí sigo con mi tratamiento, todo va caminando bien, gracias a Dios, pero me empiezo a sentir, esto fue en el 2013, que me empiezo a sentir muy mal. ¿Cuántos años ya habían pasado? Ya habían pasado más o menos como unos 6. 6 años. Ajá. Okay. Entre eso fue la crisis leve de andar probando cosas naturales de la chía. Y ya después, en el 2013, lo tengo muy, muy marcado, me empiezo a sentir mal. Estaba yendo con mi especialista sacado de onda, sacándome estudios sin saber, sin entender qué estaba pasando. Bien, porque estaba mi cuerpo, pues no sé, él pensaba que podría ser algo de la tiroides, no sé qué. Y un día estando en mi casa, estaba mi cuñado, fíjate cómo Dios sabe, porque mi cuñado estaba en la casa, estaba César. Ese día todavía sintiéndome yo bien mal, les hice de cenar, hice la comida y todo, les estaba sirviendo, le dije a César, ¿sabes qué? Me siento bien mal y me dijo, súbete a acostar, yo aquí atiendo a Rich, mi cuñado. Y me subí y cuando me subí no podía respirar. Y le empiezo a gritar como pude, arriba, estaba en la parte de arriba, mi hijo me escucha, total, me llevan a emergencia al hospital. ¿Qué hago? César me decía, pobrecito, ¿qué hago? Yo pues llévame al hospital, ya llegamos a emergencias y ahí, o sea, entrando al hospital, pum, yo literal aviento la chancla, me dio un paro respiratorio. No. Ahí entrando. O sea, unos minutos más, tráfico más, porque nos fuimos hasta las 5:10 al IMSS a urgencias. Y llegando ahí a urgencias, pues todo me conecta, o sea, me revivieron, pues me dio un paro respiratorio. No es cierto. Y lo que había sucedido es que me dio una gripa. Es lo que te digo, que cuando entra un virus, a veces sucede que el cuerpo se vuelve loquito. Te ataca. Y entonces se hizo un derrame, pericardio se llama, o sea que él empezó a juntarse mucha agua en los pulmones y pues por eso me dio el paro respiratorio. Obviamente los doctores estaban bien asustados con mis antecedentes de tromboembolia, llegaron a pensar que podría ser otra tromboembolia y ya pues estuve internada, me tuvieron que hacer una intervención para sacar el líquido. Mis hermanas bien preocupadas poniendo en el Facebook lo que estaba pasando y sale una amiga mía que le mando saludos a Lorena Guidimín, que era mi amiga de la primaria, trabajaba en el IMSS, en la Clínica 1, donde me tenían que ir, era la jefa de enfermeras. O sea, cosas así que dices, de verdad, Dios. A cuando llegué bien mal, el papá porque yo en ese tiempo estaba trabajando en una escuela y el papá de un alumno era el encargado de urgencias, me vio, ¿y qué está haciendo usted aquí? Se movilizó. Sí. Así, o sea, dices tú, todas esas cositas pasan porque Dios. Y sabes, es una cosa que me faltó mencionar, que mi especialista, el que les digo que me atendía, él ahorita hay un tratamiento que es intravenoso, o sea, que es como si fuera una quimio, que es un tratamiento alternativo para el lupus y es muy costoso. Cuando él nos dijo de la posibilidad de ponerme ese tratamiento, dijo, pues ¿tiene IMSS? Sí. Pues se lo ponemos en el IMSS. O sea, el doctor hizo todo para que me lo pusieran en el IMSS y ese tratamiento es como de células madre, tipo, y me ayudó mucho, mucho. Pero que es un doctor que no vaya a ser como el caso de Hermosillo, ¿no? Que los sueritos esos. No. Sí, o sea, eso sí, yo les digo, no, nada. Con un doctor vayan. Que con un doctor. O sea, nada que te digan que te va a ayudar, no lo hagas sin supervisión médica. Entonces, pero ese procedimiento intravenoso ¿se lo pusieron antes de la crisis o después de la crisis? Antes de la crisis, perdón, pero es que me acordé ahorita y también digo que fue una bendición dentro de mi proceso y que me ayudó, ¿no? Pero pues eso fue en el 2013. Ok. Estando ahí internada, fueron
porque también tengo que mencionar a mis cuñadas, no saben, mi suegra, mis cuñadas, mis hermanas, mi mamá. O sea, mi hermana viajaba de México para acá a verme, ayudarme. Mis cuñadas me atendieron la vez de la crisis de cosas naturales. Me fui a Mexicali, mis cuñadas atendiéndome, bañándome. O sea, de verdad, el amor que yo he recibido de la familia, de tantas personas, es increíble. Que te ponías tan mal que te tenían que bañar y cambiarte. Todo. O sea, de que no, todo. o sea, cuando es una crisis, es así como, todo, o sea, te sientes... No te puedes mover. No te puedes mover, casi. Ok. ¿No? Sí, no, sí, es que sí. te ves tan bien y tan fuerte, Ay, lo Reina, platicas tan así, Dios, o sea, gracias a Dios. o sea, Nada más que, le puedo ok, decir, o sea, que definitivamente, o sea, te pones mal, es cama. es cama, es hospital. Es un casi, paro respiratorio, sí. es una trombosis Ajá. pulmonar, ok. O sea, está muy impresionante. Entonces, estabas internada. Ajá, estaba internada ¿En el Seguro y bien Social? en el Seguro Social. Ya me habían hecho la incisión, ya me habían sacado el líquido, pero tenía que estar ahí en reposo. Y llega van a visitarme mis cuñadas y mi suegra. Resulta que una de mis cuñadas tiene diagnóstico de lupus. Gracias a Dios a ella nunca le ha pasado ninguna crisis tan fuerte como a mí. Pero ella me dijo, fíjate que fui con un doctor de medicina alternativa y me recomendó algo que te quiero pasar. Me dijo que lleves una dieta, él recomienda que llevemos una dieta libre de gluten o baja en gluten, ¿no? Que el gluten es una proteína del trigo que inflama. O sea, el problema es que si comes mucho gluten hay inflamación y el lupus es una inflamación generalizada del cuerpo. Okay. Ajá. Entonces me dijo, si dejamos de comer gluten, pues es lo que dice el doctor. A mí me suena lógico que tu cuerpo se va a empezar a desinflamar. Y cuando me dijo eso, vi la luz. O sea, dije, de verdad, le digo que, o sea, se me hace un tip súper bueno porque no voy a tener que tomar nada, que eso me había quedado bien claro que no lo hiciera. No voy a tener que tomar nada. De licor. Pero no, de tomar nada de que tómate el té o tómate okay, la chía sí, o tómate ya, ¿sabes? Nada más no comas esto. Nada más no comas esto. Y se me hizo muy lógico. Y lo empecé a aplicar. Lo empecé a hacer, y empecé a notar un cambio impresionante en mi cuerpo, les prometo. O sea, no comía nada de harina y que puedes comer todo lo demás y que hoy en día hay 1000 alternativas, sí, la verdad, que la como harina está. de almendra, que exactamente. La harina de no sé qué. Sí. Y entonces lo dejé de comer y los dolores, porque antes de eso yo siempre tenía dolor de algo. Aunque estuviera bien, me dolía alguna articulación. Pues con eso se me acabaron los dolores. Yo no lo podía creer. Ok. Entonces, un tip que les puedo dar a personas que tengan lupus es no coman gluten o bájenle. cualquier enfermedad inmunológica. O inmunológica. ¿No? Bájenle muchísimo. Digo, no es como que eres alérgico y que si comes te pasa algo. Digo, hay veces que sí lo llego a comer, pero de un 100% lo reduje a un 90%. Okay. Haz de cuenta, ¿no? Sí. Y cuando estábamos en pandemia, imagínense, en la pandemia. O sea, espérame. Ajá. Tú estabas internada en el Seguro Social. Sí. O sea, te dio el paro respiratorio. Ajá. Ok. Y luego de ahí, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve, la verdad, no me acuerdo, pero sí estuve internada porque de la clínica 20 me trasladaron a la 1 para hacerme la incisión y que saliera todo el líquido que había acumulado, que era el derrame pericardio para que pues sanara. Y ya, de ahí ya luego a recuperación a mi casa. No me acuerdo cuánto tiempo, la verdad. Yo creo que ha sido una semana. Ok. Y luego ya, o sea, y lo que pasó fue que pues agarraste un virus de la comida y te afectó así. Sí. O un virus, más bien un virus de algún virus que me causó gripa. Ok, gripa. Y con la gripa pues empezó a hacer ese derrame. Ok, o sea que cuando una persona tiene lupus, o sea, cualquier resfriado, Hay que tener cuidado. alguna bacteria, lo que sea. Lo que sea. Ok, entonces eso fue en el 2013. Ajá. Entonces te regresas ya a tu casa, ya. Quitas el gluten, sigues con tu tratamiento. Sigo con mi tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Pues cuando he estado así en tratamiento médico siempre he estado en tratamiento, pues, pero en ese tiempo sí me daban unos medicamentos muy fuertes. Okay. Que ni me acuerdo cómo se llaman, pero me daban unos medicamentos muy, muy fuertes y siempre me dan, desde que me diagnosticaron el antifosfolípido, tomo anticoagulante. Ok. Porque como con el antifosfolípido tu cuerpo, coagula. O sea, mi cuerpo coagula, además tengo que tomar anticoagulante. Eso sí, siempre lo he tomado. Pero después de lo del gluten,
pues empezaron a salir mejor mis resultados. Ok. Y empezaron a bajarme medicamento. Ok. Y en el 2020, que era la pandemia, O sea, ya después de imagínate. todo ese tiempo, todo Sí, súper bien. imagínate tú con ese diagnóstico y con el COVID allá afuera. Pues ¿Nunca te dio obviamente sí me dio y no pasó nada. Wow. Gracias a Dios. O sea, tuve 1000 cuidados, sí estaba asustada. La verdad no me vacuné. O sea, decidí no vacunarme por lo mismo, porque dije, no, Sí, no quiero no ingresarle quiero algo que más. pase, mejor me cuido mucho. Ajá. Sí me dio, la verdad me dio súper leve, gracias a Dios. Ajá. Pero estando ahí, mi hija en eso me platicaba, oye, fíjate que una amiga está haciendo el famoso fasting o ayuno intermitente. Ok. Y pues como yo tenía todo el tiempo del mundo en el COVID, pues me puse a investigar, a leer, fascinada de la vida, porque dije, eso es lo que mi cuerpo también necesita, porque con el ayuno intermitente haces que tu cuerpo se desinflame. Ajá. Y que tiene 1000 cosas, términos médicos que no me lo sé. ¿El azúcar también le afecta al lupus? Porque, por ejemplo, normalmente las personas, yo sí he sabido, he escuchado que el azúcar y el gluten son como comida para el cáncer, ¿no? Exactamente. Y obviamente me queda claro que el gluten te lo niegan, pero no sé qué tanto el azúcar influye en el Pues en la el verdad, lupus. yo no consumo, o sea, yo he decidido tampoco consumir azúcar por lo mismo. Por lo mismo, claro. No porque me hayan dicho te hace daño, pero yo creo que el azúcar le hace daño a cualquier todos. persona, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y muy chistoso, porque a la hora que bajas el gluten, pues bajas el azúcar. Sí, Porque sí. dejas de comer muchos pastelitos y Sí, muchas sí, galletitas y carbohidratos, sí, cosas que triglicéridos, sí, exactamente que exactamente. tienen, ¿no? Pero a la hora que leo todo lo del ayuno intermitente me empezó a emocionar y dije, lo voy a probar, porque tampoco es algo externo que le dé a mi cuerpo y pienso que me puede ayudar. Y sí me ayudó muchísimo. O sea, me da energía, me siento súper bien y desde el 2020 lo hago. Hay personas que recomiendan que hacerlo en la noche. O sea, sobre todo en mujeres con menopausia, que dejes de comer temprano y que empieces en la mañana temprano. Pero a mí me funcionó dejo de comer a las 7, 8 y vuelvo a comer como a las 12 del día. Ok. ¿Haz de cuenta? Ok. Digo, no es una receta médica, ni mucho menos, pero me ayudó. Y lo has visto reflejado en los estudios. En los estudios, porque ya hoy en día, el único medicamento que tomo, así por gracia, misericordia, el amor de Dios, es el anticoagulante. Nada más. Wow. Y me siento súper bien y tengo energía y digo, obviamente me canso como cualquier persona, pero... O sea, has visto crecer a tus hijos, o sea, te ves súper bien. Gracias. Digo, todas las veces que te he visto yo siempre te veo con mucha energía. Yo no, ¿así me explico? No. O sea, si no lo dices, pues uno no sabe que tienes ese diagnóstico. Así es. Y eso también me encanta platicarles a las personas que nos están escuchando, porque sí hay como mucho miedo alrededor de un diagnóstico así y obviamente se siente el miedo. Y obviamente hay muchas historias muy, muy fuertes de personas que han vivido situaciones que su cuerpo no ha aguantado o que se han muerto jóvenes con el lupus. Como una tía mía que falleció de lupus. Yo también tengo conocidas que no la contaron. Por eso yo le doy tantas gracias a Dios que digo, Dios, de verdad, gracias porque me tienes aquí, me tienes bien. Y pues ahora lo que me encanta es que lo puedo compartir, que yo quiero que sea de bendición, que sea de esperanza para las que nos escuchan. Y otra cosa es que le doy gracias a Dios que en este proceso ha ayudado que mi espiritualidad crezca mucho y que el aferrarme a su palabra haya sido lo que fue lo que me sostuvo dentro de tantas pruebas tan fuertes de salud. O sea, si no hubiera estado fuerte espiritualmente, no sé si hubiera soportado. ¿Sí Es que vamos a decir, porque una de las preguntas que yo tengo aquí es, ¿qué es lo que más necesita una persona con diagnóstico de lupus? Entonces, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, conectarse con Dios. Conectarse con Dios, aferrarse a su palabra y declarar su palabra todos los días sobre tu vida. Eso es lo que a mí me ha sostenido, ¿no? Me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar una vez que estaban mis hijos bien chiquitos y yo me sentía mal y los llevé a la escuela, ahí en Playas. Y una miss me dio un papelito y decía Deuteronomio 31:6. Y esa promesa
se ha quedado en mi vida de que Dios nos dice, no, yo no te, sé fuerte y valiente, yo no te dejaré ni te abandonaré. No temas que yo estoy contigo. O sea, eso de verdad me ha sostenido, más solo el Salmo 23, más el saber que todo obra para bien de los que lo amamos. O sea, aferrarme a su palabra y a sus promesas. Y han seguido sucediendo cosas en mi vida y seguirán sucediendo, no nada más de salud, pero es su palabra la que me tiene aquí. Y como tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Antes de que empezáramos a grabar, o sea, hay personas que, pues, que se despiden de este mundo con algo, pues, tan sencillo, ¿no? O sea, como, o sea, tú con ese diagnóstico, con todas las cosas que te han pasado, pues Dios aquí te tiene, o sea, así es. ¿verdad? Aquí te tiene. Por ejemplo, ¿qué cosas? Sabemos que este diagnóstico, vivir con ese diagnóstico, pues es una batalla silenciosa. Así es. Ajá. ¿Y qué cosas ayudan y qué cosas duelen? Por ejemplo, tú que, pues obviamente que puedes tener esa empatía con las personas que tienen este diagnóstico para ayudar a las personas que viven con una persona con diagnóstico. Ujú. ¿Qué consejo tú le puedes dar a las familias? A las familias, que pues el amor, ¿no? El amor incondicional que les pueden dar, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, porque que confíen en el proceso. O sea, Dios está ahí. Y como lo dije en un principio, ¿no? El Dios es tan maravilloso que hasta las cosas malas que nos pueden llegar a suceder, Él las aprovecha para nuestro bien, si nos rendimos a Él, si nos volcamos a Él, si estamos en oración. O sea, yo de verdad que cuando a veces estaba internada, no sé cómo explicarlo, pero yo sentía el abrazo en oración. Yo me sentía apapachada en oración, porque yo sabía que habían un ejército de personas orando por mí. Entonces yo que les diría, acérquense a Dios, porque en Él está toda la respuesta. Búsquenlo a Él. ¿Cómo evitas que un diagnóstico te defina? Es una pregunta súper importante. 100% yo creo que desde cómo lo manejamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, tengo un diagnóstico de lupus. No me apropio como que yo soy, porque yo no soy eso. Yo tengo una identidad en Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija amada. Él ya pagó el precio más grande por mi vida, ¿no? Lo acabamos de vivir en el Domingo de Resurrección, tan hermoso, recordar su sacrificio, que Él ya pagó el precio. Entonces, no me va a definir eso. Eso es lo que a lo mejor el mundo quiere o el enemigo quiere que me defina, algo negativo, y no. A mí me define el amor de Dios, y que mientras Dios me permita vida, me permite estar aquí, pues yo quiero servirlo, yo quiero amarlo, yo quiero compartir de Él. Hoy en día se está cumpliendo un sueño en mi vida, pues estar contigo, compartirlo, que otras mujeres escuchen y pueda ser de bendición y se puedan dar cuenta que pueden tener una vida normal. Claro que se puede, obviamente con ciertos cuidados y cierta responsabilidad, pero se puede. ¿Qué otras cosas no haces? Además de no tomar gluten, del ayuno intermitente, ¿qué otras cosas? No hago. Por ejemplo, cuido mucho mi sueño, trato de no desvelarme, porque cuando me desvelo, o sea, el cuerpo me pide mucho descanso, ¿sabes? Okay. Entonces, si me desvelo varios días seguidos, hasta la voz me empieza a cambiar, de que mi cuerpo me dice, hey, párale, ¿no? Descansa. No tomo alcohol. Consejo sí, pero licor no. Exactamente, consejo sí. Alcohol no. Y pues tratar de llevar una vida tranquila, una vida equilibrada, hago ejercicio, pues trato de comer lo más sano posible, y vivir conectada con Dios también creo que es una de las recetas. ¿Cómo le has encontrado propósito al diagnóstico? Porque mucha gente se enoja con el diagnóstico, ¿no? Y sí lo entiendo, porque la verdad sí duele. O sea, si pasas por cosas bien fuertes. No volver a tomarme una cerveza en mi vida. O hay gente que prefiere morir. Exacto. O sea, yo también he escuchado casos de gente que no le importa y... O que lo platican, o que platican la historia como con mucho coraje. Como si fuera, pero yo, eso es otra cosa que le doy gracias a Dios, que digo, pues ha sido porque Él me ha guiado, Él me ha llevado, Él me ha sanado, Él me ha salvado de tantas que digo... También porque has decidido ver su mano, ¿no? Ver su mano. Y vivir agradecida, ¿no? Ajá.
Porque también bien pudieras estar enfocada en las cosas que no puedes comer. Exacto. O, ay, qué coraje, no puedo desvelar, o qué coraje. Pero no lo veo como algo malo, al contrario. Pero Como que algo has muy bueno. encontrado, ajá, y que lo ves, digo, pues es que tiene propósito. Así es. Y obviamente estás agradecida porque lo conociste a él a través del dolor, lo conociste a él ahí en el hospital mental. Ajá. O sea, te rescató, te guardó de eso y no estás enfocado en pues en lo que no puedes comer o en lo que te tienes que cuidar. Porque hay muchísimas personas que por eso pues se molestan, ¿no? Así es. Luzma, ¿qué le dirías a alguien que hoy está viviendo, no solamente a lo mejor que no tenga un diagnóstico de lupus, pero que tenga alguna enfermedad crónica o una de esos diagnósticos, pues que te van a acompañar toda la vida? Ujú. Yo les diría, confíen en el proceso, vivan un día a la vez, felices, agradezcan por lo que sí se puede. Yo creo que cuando te enfocas en lo que no se puede, justo viene frustración, enojo, pero cuando te enfocas en lo que sí tienes, en lo que sí puedes, en todo lo que seguramente Dios tiene para tu vida, que la vida de cada persona me queda claro que tiene un propósito. Entonces, enfocarte en eso, tener esperanza de que puedes tener una vida plena, una vida feliz, de la mano de Él. Claro, porque donde está Dios, pues siempre hay esperanza. Así es, ¿Verdad? 100%. Hay luz, hay luz, hay luz, hay luz. Ay, pues Luzma. Pues muchas gracias por compartirnos tu fe en medio de todo este proceso, de todo este diagnóstico. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando están siendo pues bendecidas y esperanzadas. No, Que hay esperanza, que sí hay una manera de vivir, así que es. sí hay una manera de hacer las cosas, pero cuando enfocas tus ojos en Dios y cuando enfocas tus ojos en las cosas que Dios sí te ha dado, que Dios sí te ha hecho en este mundo, pues Jesús lo dijo, vamos a tener aflicción, Así es. Pero ¿qué nos dice? Confiar. pero Que confiamos. esa palabra confianza ha venido últimamente mucho a mí y me encanta porque confiar en Dios lo es todo, ¿no? Ujú. Y la verdad, ahorita estoy pudiendo compartir con mujeres, tengo un grupo en casa, o sea, eso que yo veía como un sueño y Dios lo está cumpliendo y en cada etapa, porque hubo un momento que pasó otra situación que no fue de salud, pero algo en mi familia muy fuerte, que otra vez Dios trabajó conmigo, sanó cosas que habían ahí en mi interior y que yo le dije, ¿es en serio con todo lo que he vivido? Necesito compartir. Ujú. Necesito que más personas te conozcan a ti, porque ahí están todas las respuestas. Ujú. Entonces, Así me es. siento muy bendecida. Pues sí, como una persona con que haya tenido un paro respiratorio, una trombosis pulmonar, un diagnóstico de lupus y un diagnóstico de, ¿cómo se llama el otro? De síndrome antifosfolípido. Ajá, A mí con también sus me dos costó hijos trabajo. adultos, con tu matrimonio Sí, precioso que tienes, gracias a Dios. sirviendo a Dios, con grupo de mujeres, o sea, la verdad es de que Dios es bueno. Dios es bueno y gracias de verdad. Aprovecho para darle las gracias a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanas, a Toda mis tu red de cuñadas. apoyo que Mi red de tuviste. apoyo que de verdad no hay palabras para dar porque se siente tan hermoso y es lo que me decías, pues, ¿qué consejo le puedo dar a las familias? Abracen a la persona, entiéndanla, Ámenla. ámenla y pues que es un proceso y que el proceso va a pasar. A final de cuentas, los que somos hijos de Dios, yo tengo muy claro que Dios no nos mandó a salvar a la gente, Dios nos mandó a amar a la gente. Así es. A la gente. Así Muchas es. gracias, Luz, No, por gracias venir a ti, abrir tu corazón y Meli. compartirnos todas No. las cosas que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó el episodio, dale like, comparte y no se te olvide, todos hemos sido quebrados, pero las piezas quebradas en las manos de Dios son obras maestras. Nos vemos a la próxima.